¿qué tal? Bueno, pues es un enorme honor para el aula y para la revista Tiempo de Derechos poder entrevistar justo en estos momentos tan definitorios para la vida de la República, de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho, a una persona que es un referente en la materia electoral, en la materia constitucional, una brillante jurista y una querida amiga, la consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Jordan. Carla, bienvenida, muchísimas gracias por este honor que nos concedes de platicar contigo. Al contrario, gracias a ti, como lo dijiste, pues un querido amigo y por supuesto un honor estar aquí contigo, participar contigo y además conversar de temas muy relevantes, un poco de antes y cómo llegamos hasta este momento y de lo que está por venir. Así que, Buenísimo. Pues, si me permites, empezamos con esa perspectiva histórica, porque tú lo perfecto. viviste en primera persona, ¿no? El proceso de transición a la democracia. Además, lo hiciste junto con una persona que recordamos con enorme afecto, como fue Alonso Lujambio. Justo estamos a 10 años de su partida. Y bueno, pues yo te preguntaría, en aquel entonces, Instituto Federal Electoral y todos los canales que se abrieron, Carla, pues resultaban esperanzadores, ¿no? Para vivir, se dijo entonces, sin mucha épica en la normalidad democrática. Hoy vemos que pues realmente fue un esfuerzo que implicó trascender la mera normalidad y tener un Estado auténticamente democrático como el que creo que logramos construir, además pacíficamente, que no es poca cosa. ¿Cómo verías tú a 10 años del fallecimiento de Lujambio y desde luego a 35, 40, según la métrica que quieras, de iniciar el proceso de consolidación democrática en nuestro país? Bueno, pues te diría que, como señalas, pues el proceso de consolidación democrática, pues ya pues tenemos, pues digamos, 30, 40 años en este proceso. Sin embargo, como institución electoral, pues estamos cumpliendo 32 años, este cambio de IFE a INE, que se funda en 90. Su primer reto son las elecciones del 91. Y bueno, yo creo que el INE que recordamos todas y todos es justamente el INE de 1996, el INE autónomo, el INE que se ciudadanizó, este INE conformado por 9 personas relevantes, electas por la Cámara de Diputados y Diputadas, y como bien señalas, pues que una de ellas era justamente Alonso Lujambio Irazábal, y un Consejo General además que tenía esta mística de estar construyendo justamente algo nuevo, este tema de personas además con una trayectoria que no se iban a prestar a hacer cualquier cosa, y lo digo con esos términos porque es importante saber desde dónde se construye este que se llama o que todo el mundo conoce como el INE de Woldenberg, en el que cada uno tenía, y cada una, porque bueno, estaba también la doctora Jacqueline Pechard, tenía una trayectoria ya relevante personalmente y profesionalmente, y creo que lo que hicieron es contribuir desde estas perspectivas a hacer una serie de reglas, y siempre lo comparo como estas organizaciones nuevas que están aprendiendo todo y es muy fácil adoptar distintos mecanismos para hacer las cosas. Yo recuerdo cómo pues Alonso estuvo todos estos años del 96 al 2003 presidiendo justamente la Comisión de Fiscalización, y es uno de los temas centrales hasta hoy en día. Yo creo que el sueño dorado de Alonso hubiera sido que el INE, el IFE en ese momento, pudiera fiscalizar todos los recursos de los partidos políticos, tanto nacionales como locales, y además de todas las candidaturas en el país, porque siempre era un tema que tenía Alonso una gran preocupación de buscar información local respecto a los ingresos y egresos de partidos políticos en las entidades federativas, y había algunas que accedían a firmar un convenio de colaboración y había otras que literalmente se los prohibían desde sus propios ejecutivos. Entonces, esta construcción de distintas normas que se dan desde este INE y que cuando estamos viendo ahora cómo quiere ir la reforma, hoy, por ejemplo, tenía también una de mis comisiones y yo decía, es que si no entendemos de dónde vienen distintas normas en materia, por ejemplo, de fiscalización, de prerrogativas de partidos políticos, de financiamiento público, por qué se establecieron distintas sanciones, por qué se ha modificado la ley en distintos sentidos, por ejemplo, el modelo de comunicación política, pues no entendemos el INE que tenemos hoy y cómo hemos transitado hasta este INE que en 2014 tiene 94 nuevas atribuciones.
contribuciones. Y en este sentido, creo que Alonso fue crucial en muchos temas, porque pues tú que lo conociste muy bien y colaboraste también con él en la parte académica, pues era alguien que siempre estaba pensando en cómo resolver dilemas, en cómo hacer cosas nuevas, en cómo desde la función que él encabezaba, tener mejores formas de que los partidos políticos rindieran cuentas, ¿no? Por ejemplo, creando este primer sistema de monitoreo de medios de comunicación, que ahora ya lo tenemos de manera obligatoria. Alonso se lo imaginó un par de años antes. Incluso íbamos con las empresas que hacían este tipo de monitoreos para hacer uno muy casero y ver si los partidos estaban reportando adecuadamente los gastos en medios de comunicación. Esta especie de monopsonio para que el INE adquiriera estos tiempos que pudiera distribuir entre los partidos políticos, pero ya supiéramos qué tiempos, cuáles eran de estas franjas, digamos, de horarios y de costos cada partido quería, y tuviéramos ya esa información a la mano en lugar de estar cazándola, ¿no? En todos los medios de comunicación para ver si el partido nos estaba diciendo lo que en realidad estaba gastando en un caso concreto. Pero como esos, hubo cualquier cantidad de casos que además muchas de estas reglas siguen en vigor. Alonso creó porque fue el primer momento en que de verdad y seriamente se comenzó a fiscalizar partidos políticos. Este sistema de cuentas contables donde los partidos políticos tenían que recibir o registrar los recursos, este sistema de transferencias, por ejemplo, entre los comités ejecutivos nacionales y los comités estatales, los de las entidades federativas, porque pues el dinero no lo puedes pintar de un color y saber si viene de un estado o viene de la federación, entonces tenían que depositarse en diversas cuentas, o cómo crear recibos para saber a dónde iba el dinero de los partidos. Y aunque no puedas creerlo, después de tantos años seguimos en debates como esos. Recuerdo que con Alonso creamos una cosa que se llamaba REPAP, que era un registro para aportaciones por actividades políticas con las que, digamos, podían a nosotros comprobarnos que habían erogado un recurso, pero a lo mejor lo hacían con personas que no tenían un registro federal de causantes, porque pues a lo mejor te ayudaban a pintar una barda o te ayudaban en alguna entidad federativa, una cosa muy concreta, y esos registros siguen existiendo con otro nombre, tasados o topados a un límite de recursos en efectivo que se pueden emplear por esta vía y comprobar por esta vía. Pero bueno, ahí te diría que llegamos a casos emblemáticos como Amigos de Fox y Pemex Gate, ¿no? Que claramente gracias al esfuerzo de Alonso y de un equipo que lo acompañábamos y lo acompañaba, pues es posible tener ahora que no se aplique al Instituto Nacional Electoral el secreto bancario, el secreto fiduciario, el secreto fiscal, y tampoco, y estamos litigando esto, el secreto ministerial. Hoy la Fiscalía General de la República nos opone este sistema, este secreto ministerial, para no acceder a datos de carpetas tan importantes y que llevan pues ya unos 6, 7, 8 años en el Instituto Nacional Electoral, de casos como Odebrecht, ¿no? Que es muy importante ver el impulso que tenía Alonso de litigar no solo ante las autoridades electorales, sino ante autoridades civiles y penales, los temas respecto a Amigos de Fox y Pemex Gate, para tener estas tesis tan importantes como este velo que encubre esta triangulación de recursos y pues hacer ver que era necesario que como autoridad fiscalizadora pudiéramos tener acceso a información que tenían otras autoridades del Estado mexicano. Así que te diría que esto por el lado de fiscalización, y además pues este insaciable interés de Alonso por la ciencia política, por los gobiernos divididos, por la forma en la que se hace el presupuesto, que seguimos, digamos, en este candado que decía Alonso respecto de que solamente una de las cámaras aprueba el presupuesto de egresos, respecto al federalismo y Congreso, respecto pues a muchos temas, la reelección, ¿no? Un tema que a Alonso siempre le preocupó y que no entendía porque en nuestro país esto se veía como algo anómalo, como algo que debía prohibirse a toda costa, cuando él propiamente decía que esto iba a ayudar a profesionalizar a las y los parlamentarios y para que justamente pues cumplieran con las expectativas de la ciudadanía que los había elegido.
Y yo creo que Alonso estaría muy preocupado con este artículo 59 y cómo quedó redactado en nuestra Constitución, que vuelve a ser cupular el tema de la reelección legislativa, porque son los partidos políticos los que determinan quién puede ser postulado para reelegirse otra vez para otro periodo dentro del Senado o de la Cámara de Diputados y Diputadas, y también de las entidades federativas e incluso a nivel de presidencias municipales. Entonces siguen sin salir de estos controles partidistas, que era justamente con lo que Alonso quería romper, que era que el voto sirviera justamente para sancionar o premiar a un legislador o una legisladora, y que fuera la ciudadanía la que decidiera si alguien debía permanecer en los órganos parlamentarios o salir de estos. Y creo que este tipo de temas tiene que ver con cómo la trayectoria de Alonso va siendo muy relevante. El tema de transparencia, un tema que siempre abanderó, precisamente porque desde la fiscalización pues buscas justamente la transparencia y la rendición de cuentas, como cuando va al IFAI y encabeza este movimiento para reformar el artículo 6º constitucional en muchos temas para ampliar el número de sujetos obligados, pero también incluir a los partidos políticos e incluir a cualquier persona física o jurídica que tuviera una relación, digamos, económica, financiera con los partidos políticos, que tuviera que abrir esta información para las autoridades respecto a esta relación con un partido político. Entonces me parece que nunca dejó el tema justamente de trascender o llevar a las últimas consecuencias el tema de la rendición de cuentas, de la transparencia, y de que finalmente las y los ciudadanos tienen que tener todos los elementos ahí para tomar decisiones respecto al rumbo político, económico, financiero que debe tomar nuestro país. Y de un gobierno dividido que tiene que ser eficaz. Oye, has hecho un recorrido impecable, pero no puedo dejar de preguntarte, y más en la coyuntura de reformas que parece ser estamos enfrentando, por el hecho de que Alonso Lujambio, como otros muchas consejeras y consejeros a lo largo de este periodo histórico, pues han pagado, en cierto modo, cuotas políticas por haber tomado decisiones con autonomía. Hoy se dice, quizá de manera precipitada, bueno, es que dependen de los partidos, porque los partidos eligen, designan a las consejeras y a los consejeros. Pero bueno, yo creo que hay ejemplos muy claros, tú eres uno de ellos, obviamente, Alonso, en fin, pues de que ese mecanismo ha funcionado para tener consejeras y consejeros autónomos verdaderamente eficaces a la hora de pedir que se transparenten las cuestiones que se tienen que transparentar, que la vida pública se haga efectivamente pública, que haya una rendición de cuentas, como muy bien decías. Citabas el caso de amigos de Fox, Pemex Gate, ¿no? El caso de Monex, en fin. La verdad es que no pareciera que este tipo de sitiales que exigen, Carla, una fuerte formación técnica y desde luego una gran solvencia ética, deban dejarse al voto popular, ¿no? Otro tanto podría decirse de los altos jueces en materia electoral, magistradas, magistrados. ¿Cómo ves tú esta parte de la propuesta de reforma? Porque parece ser que es un punto que va a llevar, digamos, a la inflexión a la hora de la mutación constitucional. Bueno, yo creo que, a ver, todas las leyes son perfectibles, el marco jurídico electoral se ha ido renovando a lo largo de los años. Parecería en este debate polarizado que el INE o el IFE nunca se ha tocado, y ha habido pues distintas reformas que nos ha llevado hasta el INE como está constituido ahora. Pasamos de 9 consejeros a 11, pasamos de tener atribuciones solamente federales a tener este sistema nacional electoral en el que el guía el rector es justamente el Instituto Nacional Electoral. Y creo que en este tema pues también se ha pasado de distintas formas en las que se eligen a las y los consejeros electorales, siempre por la Cámara de Diputados y Diputadas, que es de las pocas facultades que todavía conserva, porque muchas de ellas fueron digamos, o fueron otorgadas al Senado de la República. Por ejemplo, el Senado nombra a todos los magistrados y las magistradas electorales en todo el país.
y no hay una forma de remover a ninguno porque incurre en alguna falta grave a la normatividad, no hay un procedimiento. Yo recuerdo estar en sala superior y pues se había acreditado por parte de la sala superior que se había cometido violencia, en ese momento era violencia laboral contra una magistrada, se dio vista al Senado porque ellos habían nombrado a los magistrados y el Senado lo guardó en un cajón y después de unos meses cuando cambió la presidencia dijo, pues es que no hay procedimiento de remoción y por tanto, pues que estas personas no son responsables ante nadie. Me parece muy grave. Pero bueno, volviendo al tema de cómo nos eligen, pues yo creo que el artículo 41 se ha ido sofisticando en este tema. Antes solamente eran propuestos por los grupos parlamentarios, por los partidos políticos, era un tema de debate, de consensos, de toma de decisiones, y ahora pues parte de una base en la que se conforma un comité evaluador, que lo conforman o digamos hay dos personas que son designadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otras dos por el INAI y tres por la Junta de Coordinación Política, y establecen cuáles son las distintas etapas que debe de pasar cualquier persona, porque cualquier persona se puede, digamos, pues apuntar, digamos, a esta convocatoria y pues en este caso pues ha habido obviamente desde la revisión curricular, la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes, el examen, una entrevista, un ensayo, en fin, ¿no? Una serie de pasos y yo creo que lo que es claro es que ninguna autoridad en el mundo se elige por voto popular. ¿Y por qué? Y así lo dice, acabamos de recibir la opinión de la Comisión de Venecia sobre estas posibles reformas políticas, el sistema político y electoral, y lo que señalan es que los árbitros no deben ser nunca candidatos a ningún cargo de elección popular. Justamente ellos deben de garantizar imparcialidad, experiencia experiencia técnica y profesional en los temas que van a resolver y que no tienen por qué ser candidatos ni por tanto pues estar sujetos a tener que hacer campañas, a obviamente tener que ir a cabildear con medios de comunicación, con partidos políticos, con integrantes de los poderes de la Unión, etcétera, para poder acceder a un cargo. Punto número uno. Punto número dos, desde el punto de vista de las votaciones, si tomamos en cuenta que México se está estrenando a nivel nacional con los procedimientos de participación ciudadana directa, que a nivel de las entidades federativas está más desarrollado, pero a nivel país, a nivel nacional, hicimos apenas en 2021 la primera consulta popular y este año la primera revocación de mandato. Y la participación en la consulta popular no llegó al 8% y en la revocación de mandato un poco arriba del 17%. Entonces yo me pregunto, ¿quién entonces iría a votar por qué candidatos que obviamente ni siquiera conoce porque no somos personajes que estemos en la vida pública haciendo campañas, visitando obviamente a la ciudadanía, ofreciendo programas de gobierno, planes de campaña, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que pues es un sistema que tiene la virtud ahora en ese INE, IFE de Woldenberg y de Lujambio, pues todos duraban el mismo tiempo y se iban al mismo tiempo, es decir, que toda la experiencia acumulada se perdía en una misma fecha porque se iban todos los consejeros electorales. Pasamos ahora a esta renovación escalonada que ha permitido, bueno, que ahora, pues yo soy, digamos, el último eslabón que convive con el primero nombrado desde 14, que es esta ola, digamos, que conforman Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, y que ya saldrán en abril y que da pie obviamente a renovar con otras personas de otros perfiles este órgano electoral, que me parece muy relevante. El año que entra también salen 2 magistrados electorales en el mes de noviembre. Entonces creo que están pensados justamente para que puedan renovarse e ir incorporando visiones nuevas y no quedarse con las mismas personas por periodos de, por ejemplo, 9 años,
Y creo que esto es una ventaja que ahora tenemos que antes no se tenía. Entonces, particularmente yo creo que una forma de votación popular como vista en términos de legitimidad, no me parece que lo tenga si quien va a ir a votar por ti es el 5% de la población. Eso qué margen de legitimidad le da a alguien, porque es el argumento para que estén legítimamente en sus cargos. Bueno, pues yo diría que si están establecidos los procedimientos para que quienes estén en un cargo como sean los que cumplan con el procedimiento establecido en la propia Constitución, pues está garantizado el tema de la legitimidad por el espacio que ocupas, porque justamente cumpliste cada uno de estos eslabones por los que tienes que pasar. Si ahora a eso se le quiere dar un tema de popularidad o de voto popular, pues es algo con lo que claramente yo no comparto, porque creo que pues cuánto te da de legitimidad un 5%, un 3%, un 2%, si estamos hablando de que en procedimientos constitucionalmente establecidos de participación ciudadana no se llega a nivel nacional ni a un 10% y a nivel de las entidades federativas. El caso del presupuesto participativo en la Ciudad de México, pues a rangos casi del 3-4% es la votación que obtienen se obtienen en este tipo de procedimientos. Así que yo creo que por experiencia profesional, por garantías técnicas y por garantías también de imparcialidad, de autonomía, de independencia, pues me parece que esta no es la forma más adecuada para elegir a los órganos, las y los titulares como Consejo General o como Pleno de las autoridades electorales. Por supuesto, yo no soy legislador ni legisladora, yo no voy a decidir eso, pero creo que también pues es importante escucharnos y escuchar la opinión de todas y todos para también normar un criterio de qué puede ser dentro de todo lo que se propone desde la autoridad electoral. Por ejemplo, yo creo que habría que hablar del voto electrónico, creo que habría que hablar de un adelgazamiento institucional, creo que hay muchas cosas que vienen de esa época de Waldenberg que a lo mejor ahora ya no tienen razón de ser, creo que hay que darle una buena pensada a estas comisiones nacionales de vigilancia, creo que hay que pensar en distintas áreas internamente, porque las comisiones, por ejemplo, nacionales de vigilancia, pues tenemos en todo el país, en las 32 entidades federativas, pero también a nivel distrital. Entonces, vayamos sumando este tipo de órganos que tenemos y que obviamente, pues ahora que estamos hablando del presupuesto, se dice que el INE es un órgano muy caro, cuando en realidad por cada 100 pesos, el INE cuesta 20 centavos por cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la federación. Entonces, evidentemente, pues es un argumento que con números no se sostiene, pero tampoco se sostiene si vemos que los órganos electorales en el mundo no tienen la cantidad de funciones que tiene el INE, no credencializan a toda la población ahora Y el tenemos padrón, ¿no? El una cobertura padrón. del 99%, tenemos para 2024, serán más de 96 millones de mexicanas y de mexicanos, instalaremos más de 166,000 casillas en todo el país, además obviamente es una credencial que es gratuita, tanto en México como en el extranjero, el tema de la fiscalización, de la capacitación electoral y un largo etcétera, ¿no? Para el tema, por supuesto, de garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres, de combatir la violencia política en razón de género, y vaya, un largo etcétera de actividades que antes se decía cuando el INE no está en elecciones, y ahora el INE está en elecciones todos los años, porque tenemos muchas atribuciones en los procesos electorales locales que tenemos que coordinar junto con las autoridades, junto con los OPLES. Oye, ha sido un recorrido completísimo, ¿no? En la opinión de una experta, más allá de toda tacha. Pero te pediría, no resisto tampoco la tentación de preguntarte en 2 minutitos, si es que eso es posible. Has hablado de facultades y funciones exclusivas de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados. Y bueno, se dice también de manera un poco precipitada que van a desaparecer las legisladoras, los legisladores plurinominales, cuando por lo menos la iniciativa del presidente de la República más bien convierte a todos los representantes en plurinominales, en representantes de representación proporcional. ¿Tú ves, Carla, un peligro de reconfiguración de una fuerza política hegemónica en esa proporcionalidad, digamos, con circunscripciones mucho más pequeñas que las que tenemos ahora, en el caso de senadores,
desapareciendo a los senadores de primera minoría, también a los de la lista nacional, obviamente, y en el caso de diputados, haciendo que las 5 circunscripciones se transformaran en circunscripciones más bien estatales. ¿No habría allí un problema de que se lleven, pues de todas, los partidos más grandes, o el partido, la fuerza política, la coalición más grande? A ver, te diría primero que cualquier reforma en cualquier tema creo que tiene que ser de consenso, de amplio consenso, tiene que ser meditada, tiene que medirse sus consecuencias y tiene que verse en qué momento se hace. Lo digo porque si hoy estamos en noviembre de 2023, a estas alturas ya llevaríamos el año que entra 2 meses, un poco más, del proceso electoral para presidente de la República y para el Congreso de la Unión, más 30 congresos locales, más 9 gubernaturas. Entonces, lo que quiero decir es que los momentos también son importantes y yo no veo que ahora haya ese espacio adecuado para analizar cada una de las propuestas, porque son muchas. En lo único que coinciden todas es en el voto electrónico, por internet, vía remota, urna electrónica, etcétera. Respecto a la conformación del Congreso, bueno, como tú he leído muchos estudios que claramente señalan que esto favorecería a los partidos mayoritarios en detrimento de los partidos minoritarios. Y bueno, claramente, pues creo que es trabajo también de quienes integran el Congreso de la Unión de pensar claramente, pues, qué país queremos. Yo creo, o desde el INE estamos apostando por un país y por la conformación de órganos cada vez más inclusivos, más incluyentes. Y yo creo que esto podría poner freno a estas ideas de tener órganos en los que la voz de todos y todas sea escuchado, ¿no? En los que los grupos en situación de discriminación puedan tener acceso, en los que las mujeres puedan garantizarle un espacio paritario, que es ahora apenas la primera Cámara de Diputados y Diputadas paritaria, y yo creería que en ese sentido, y lo dicen los números con la conformación actual del Congreso, claramente pues va en detrimento de los partidos minoritarios el hacer los cambios que se proponen en la reforma presentada por el presidente de la República. Creo que obviamente empezarán las discusiones, los ajustes, y yo esperaría que todos los partidos políticos hayan analizado bien cada una de las reformas que se presentaron, porque no hay solamente una reforma presentada, incluso el Partido Verde Ecologista hace relativamente poco presentó también una reforma. Entonces, de estas últimas hay por lo menos unas 5 reformas y hay muchas parciales, atoradas en temas específicos. Entonces, yo creería que lo que se tendría que hacer es un ejercicio pausado, pensado y midiendo las consecuencias de lo que queremos, no hoy, no en el 24. A mí me preocuparía pensar en el 32, en el 45, en el 50, o sea, yo estoy hablando de qué país queremos políticamente o qué sistema político y qué sistema electoral queremos en los años por venir, no necesariamente y solamente pensando en el 24. Y creo que ese es el tipo de análisis en el que debemos basarnos, por supuesto, en el INE y en particular he hecho distintos análisis de distintas iniciativas. ¿Vale la pena seguir manteniendo el financiamiento público o no a los partidos políticos? Y te diré otra vez, depende. Hasta hoy hemos podido de manera más o menos exitosa o exitosa hasta hace algunos años detener la injerencia del crimen organizado en las campañas electorales. Y para eso era el financiamiento público, para tener una base igualitaria para que los partidos políticos pudieran competir y otra base para que en función de los votos que obtuvieran pudieran tener acceso a mayor financiamiento. Si queremos ahora hacer que los partidos dependan de recursos solamente privados, ¿eso qué va a querer decir? ¿Cuáles son entonces las limitantes de entrada a los recursos en efectivo del crimen organizado, de actividades ilícitas o de recursos públicos que de manera ilícita se destinen a las campañas electorales, por ejemplo? Entonces creo que hay muchos temas de los que podemos platicar en estas reformas, pero sin duda creo que debe ser producto pues no de una prisa por sacar o aprobar una reforma, sino de verdad de pensar pausadamente qué es lo que queremos. La reforma, por ejemplo, de 2007 respecto al sistema de comunicación política fue una reforma importante. Tú lo sabes también como yo, Alonso siempre decía que Polémica, ¿no?
Los partidos gastaban más del 60% de todos sus recursos en los medios de comunicación. Y además que a ti podían venderte un spot en 100 pesos y a mí en 1,500, el mismo spot, en el mismo horario, y claramente además porque pues querían tener alguna injerencia en candidaturas, en los procesos electorales, y además otorgaban unas cosas que se llamaban bonificaciones, que eran algo que está prohibido por la ley electoral porque no puede haber aportaciones de empresas. Entonces, hemos ido transitando en distintas reformas y creo que es importante ver el pasado para ver dónde estamos y también analizar pausadamente y con toda conciencia las opciones hacia dónde queremos transitar en el futuro. Como muy bien has dicho, ha sido la labor de nuestras generaciones. Es bueno, malo, regular, pero nuestro patrimonio, y a mí me da muchísimo gusto haber tenido el privilegio de escucharte, consejera. Te deseo lo mejor del mundo para estos meses venidos y desde luego para el proceso electoral que muy bien has señalado, por bien de la República. Así espero que sea. Y te mando un muy fuerte abrazo. Mil gracias por esta Igualmente un gusto oportunidad. Verte, aunque sea por Zoom, platicar un rato y aquí a la orden siempre. Sergio también, muy sonriente, pero también aquí a la orden. Y gracias, Rafa. Te mando un abrazote, Carla. Igualmente, que estés muy bien.